en tu conexión matinal en esta jornada de día martes. ¿Martes cuánto estamos? Martes 11 ya, impresionante. Ya, Panchito, por Dios, cómo se pasa este mes. Sí, impresionante cómo avanza el mes, cómo avanza la vida y cómo avanza el programa también. Hay que decir que el martes cuesta un poquito. A mí particularmente me cuesta bastante, pero estamos con mucho ánimo, por supuesto, y siempre conectándonos con ustedes en su casa. Somos el matinal de las regiones y estamos en todo Chile justamente. Claro, porque usted nos puede sintonizar en Mundo, en el 523, en Zapping TV. Así es. ¿Dónde más? Nos pueden ver también a través de www.tvr.cl, a través de los canales regionales, 14.1 en la región metropolitana. En Antofagasta también nos pueden ver a través del 14.8, Panchito. En Movistar también, por supuesto, nos pueden ver a través de la señal digital. Y dijiste en www.tvr.cl. Claro. Y también nos pueden agregar, obviamente, ahí al @canal TVR en Instagram, ¿no? Para que podamos estar más conectados. Más cerquita, Panchito. Así Llegó es. el momento también de reflexionar con un tema que a diario tenemos que ir cuestionándonos, ¿cierto? ¿Cuánto hemos avanzado como sociedad en cuanto a la inclusión social y laboral? Es por eso que tenemos a una invitada brillante el día de hoy. Le damos la bienvenida a tu conexión matinal a Paulina Molina, fundadora y directora de Nexo Inclusivo y Fundación Neo Inclusión. ¿Cómo estás, Reina? Bienvenida. Hola, Muchas Paulina. gracias por la invitación. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Feliz Qué de bueno. que este tema esté siendo visibilizado cada vez más. Exacto. Sí, por supuesto, nos interesa, la gente que nos ve, siempre estamos abordando este tipo de temas, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de discapacidad se habla mucho en una época específica del año, ¿cierto? Cuando es la Teletón, como que todo el mundo habla de la discapacidad, como en la previa de la Teletón y después de la Teletón, pero es como ahí donde se concentra principalmente. Claro. Pero un tema súper importante que tiene que ver con la discapacidad, y lo hemos abordado acá también con la Cata, que tiene que ver con el tema laboral, ¿cierto? Porque tenemos una ley hoy día en Chile, pero que claramente no es suficiente. Absolutamente. Sí, existe la ley 21015, que es la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, que exige que todas las empresas sobre 100 trabajadores cuenten con el 1% de personas contratadas dentro de la organización y que las mantengan contratadas. Lamentablemente, desde el 2018 que entró en vigencia hasta ahora, menos de la mitad de los contratos se han mantenido. Por lo tanto, estamos en una crisis en cuanto a mantención de esas contrataciones de forma activa. Se debe a distintas razones. También la desvinculación de personas sin discapacidad ocurre, pero hay que hacer un trabajo mucho más activo desde la retención del talento, desde dentro de las organizaciones, desde dentro de las compañías, en el desarrollo de cultura inclusiva, porque Claro. muchas veces esas desvinculaciones responden a que no se han hecho los ajustes necesarios, los ajustes razonables que son exigidos por la ley, pero aún así la empresa puede señalar cuáles son los ajustes a los que ella quiere acceder, como que los que va a permitir y cuáles no, porque finalmente el monto de ese ajuste razonable va a depender de cada organización, no es como que esté definido dentro de la ley. Entonces, claro, si es un ajuste que requiere un alto costo, las organizaciones van a tender a tomar a las personas que requieren menores ajuste razonable. Entonces, Queda ese vacío, ¿cierto? Da la impresión de cierta manera Claro. que se continúa esta invisibilidad, y con respecto también a qué hoy en día se considera discapacidad, Paulina, Claro. si es que nos puedes también corroborar esa información. sí, bueno, hoy el concepto correcto es persona con discapacidad. Todavía quedan resabios de las habilidades diferentes. Así es. Se entiende que es un concepto quizás mucho más, quizás como más cariñoso, pero es un eufemismo. Finalmente es llamar las cosas de otras formas. Y que fue instalado justamente en la Teletón. Las capacidades diferentes. De hecho, las capacidades diferentes vienen de una campaña política realizada en México de un postulante Claro. y finalmente un candidato presidencial. Y finalmente eso se extendió rápidamente. Claro. Y nosotros nos guiamos por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la convención señaló que quieren ser definidos y reconocidos como personas con discapacidad. Claro. Hay un proceso también de cómo acreditar efectivamente que uno, digamos, vive la vida con esta discapacidad. Sí, eso es ¿Cómo- súper potente. ¿Cómo se hace finalmente? Porque me imagino que es un proceso engorroso también. Primero es comprender cuál es el concepto de discapacidad, porque discapacidad hoy lo entendemos como estas situaciones de salud que restringen mi participación de forma parcial o completa en los distintos ámbitos de desarrollo, que pueden ser ámbito social, laboral, familiar, entre muchos otros, educativo. Y si la vivencia de la persona
es que debido a mi situación de salud, por ejemplo, puede ser una persona, lo más conocido es una discapacidad física o persona con síndrome de Down, pero hay muchas discapacidades que no son visibles al ojo del otro, como por ejemplo enfermedades autoinmunes. Claro. Hay personas que incluso con VIH se pueden acreditar como persona con discapacidad. Podemos tener a dos personas con el mismo diagnóstico, exactamente el mismo, personas con, no sé, una secuela debido a un cáncer, pero este mismo diagnóstico para una tuvo un súper buen tratamiento, no tuvo secuelas posteriores, pero para esta otra persona el tratamiento farmacológico no funcionó, tiene que ir a tratamiento biológico, por lo tanto, por ejemplo, si va a participar de un proceso de selección de un puesto de trabajo y le exigen de que el horario es de las 9 hasta las 6 de la tarde y sus tratamientos biológicos son todas las semanas, los días lunes a las 4 de la tarde y queda 2 días mal, entonces, ¿cómo lo hace? Claro. Va a quedar fuera de ese proceso de selección, a no ser que la empresa, por eso partí con los ajustes razonables, acceda a ajustes razonables que sean acorde a las necesidades de cada uno. Finalmente, cuando hablamos de inclusión es comprender la diversidad en su mirada amplia, no solamente como la situación de salud, sino que también todas las necesidades de apoyo que puede recurrir la persona. Exacto. Paulina, ahora con respecto a la ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad, se habla de este 1%, ¿cierto?, sobre empresas que tienen 100 trabajadores, pero evidentemente esas empresas son grandes, ¿no? El otro día estuvimos acá con Irma Iglesias de la Fundación Down 21 y nos decía que esa exigencia de la ley con respecto al cupo de la empresa, por así decirlo, no necesariamente es nacional, a nivel nacional. Yo no sé si eso es tan así. Me gustaría como ahondar en ese punto, por un lado. Y por otro lado, si existe una fiscalización con respecto al tema de que las empresas que tengan sobre 100 trabajadores cumplan con el 1%. Claro, la normativa es a nivel nacional. Ya. Es una ley que surgió en el 2018, pero el cumplimiento se da de forma parcial. Claro, me refiero, nacional entiendo, pero me refiero que, por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores, empresas X en Santiago, 100 trabajadores en Coquimbo, el hecho que ya tenga solamente en Santiago, ¿está cumpliendo? Sí. ¿O tiene que cumplir en todas las regiones? Tiene que cumplir por RUT. Entonces, si el RUT XX es 1, puede cumplir pésimo. solo en región metropolitana, absolutamente. Y está cumpliendo. Eso está pésimo porque la empresa puede tener 10.000 trabajadores, pero tiene el mismo RUT y se concentra solamente en una región y estamos. Y esa es la importancia de que las organizaciones, las empresas se asesoren con organizaciones como la nuestra, como Nexo Inclusivo, en donde esto también es voluntarioso, es como muy desde la voluntad, desde cómo también damos un mensaje, no solamente a nivel región metropolitana, sino que a nivel nacional. Claro. En esta participación, finalmente, cómo convencemos a los altos mandos de las organizaciones de que esto tiene que ver también con un sentido de pertenencia. Exacto. Y que cuando un plan puede partir como un plan piloto en región metropolitana, pero cuando se consideran a toda la compañía de norte a sur, estamos mandando un mensaje de cultura corporativa, estamos mandando un mensaje no por el cumplimiento de una ley, sino porque estamos muy alineados a nivel corporativo como organización con la inclusión, y por eso es súper importante que esto esté súper alineado. Ahora hay empresas que sí lo hacen, tampoco podemos meter todo en el mismo saco. No, absolutamente, hay empresas que primero que se dejan asesorar, que siguen las instrucciones como las sugerencias, pero también que no solamente por el cumplimiento de la ley, sino que se comprometen porque se motivan, se involucran, porque cuando dejamos de ver la discapacidad como en la otredad, desde a la persona que vamos a incluir y nos damos cuenta que somos personas con discapacidad, cambia absolutamente la visión. Y eso nos ha ocurrido en muchas intervenciones que nosotros hemos realizado con altos mandos inclusive, que estamos hablando de la importancia de generar este levantamiento diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en la organización? No, ninguno. Están buscando personas con síndrome de Down y con uso de silla de ruedas, ¿cierto? Es que no tenemos eso. Es que la discapacidad va más allá de eso. Va más allá. Y cuando empezamos a hablar de enfermedades autoinmunes, secuelas de cáncer, me empiezan a levantar la mano, Paulina, parece que podemos hablar después. Es que yo, mi señora, un primo... Es que ahí comienza, digamos, a generarse esa empatía que está necesaria, que quizás desde la otra vereda no se alcanza a ver, a visibilizar, a sentir. Arrancamos abril, ¿cierto? El 2 de abril con el Día Mundial de la concienciación sobre el autismo también. Cuéntanos también qué pasa en ese sentido. ¿Es algo que realmente estamos avanzando o es algo que está todavía muy en pañales? Estamos avanzando, hay una ley ahora, salió una nueva ley que va a favorecer la atención temprana, pero como todas las leyes en Chile siempre hay un gran vacío.
se agradece, siempre se agradece que exista una normativa legal, pero ¿qué pasa con los adultos? Porque está enfocada a los niños y adolescentes y jóvenes. Claro. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Me he encontrado en muchas empresas con personas de áreas específicas que tienen quizás como más habilidades con el área de tecnología, por ejemplo, con muchas personas con TEA. Y con muchas personas que cuando yo voy a dar las charlas, me levantan la mano y, Pauli, ¿puedo hablar contigo después de la reunión? Y efectivamente me dicen, Paulina, todo lo que dijiste sobre interacción social, el que me tengo que preparar, el que necesito entrenamiento, fue algo que yo viví desde muy chico y ahora aprendí a vivir con eso. Y tengo 4 compañeros más que están en la misma que yo. Entonces es increíble cómo desde el adulto nos damos cuenta de que, claro, no era que este compañero fuera más solitario, que antes le decíamos, no, es que es autista. No. Es que o el raro. O el extraño, Qué claro, raro, él sí. es peculiar. Sí. No, lo que pasa es que su vivencia estaba siendo diferente porque tenía un mecanismo de interpretar la realidad neuronalmente de una forma diferente, Claro. donde era más sensible, donde el foco quizás le puede molestar más, donde la etiqueta le puede provocar una pataleta cuando niño. Entonces, si no entendemos esa vivencia desde su realidad, difícilmente vamos a poder hacer algo como sociedad, ¿cierto? Claro. Desde la educación, si no lo trabajamos desde ahí, en poder acompañar esa vivencia. Sí, a mí me parece increíble cómo ha ido evolucionando en tan pocos años también nuestro país, porque, o sea, imagínate, yo me acuerdo cuando uno era chico, estaba en el colegio, se ocupaba ese concepto del raro. Y yo creo que también, lo hemos conversado acá, con las personas con síndrome de Down, en mi familia hay personas con síndrome de Down, quizás por eso también uno lo ha familiarizado de alguna forma. La hermana de mi abuelita, la Sonia, falleció, tenía síndrome de Down y era como bien natural para nosotros, ¿me entiendes? Pero yo me empecé de hecho trabajé con personas con discapacidad, hice clases de periodismo, personas con discapacidad, me empecé a involucrar mucho en el tema, es muy apasionante y también es muy frustrante. Porque yo te cuento que en Valparaíso yo trabajé en una escuela, en donde es una escuela especial, me carga ese nombre, que digan especial, pero es de educación diferencial, digámoslo, Claro. como corresponde el nombre, ¿no? Y te das cuenta que habían chicos que tenían, ponte tú, 27 años, ¿cierto? Y estaban en esta escuela. Y que ellos disfrutaban de esta escuela porque aprendían, pero hasta ahí llegaba. Ellos no podían seguir avanzando. Creo que es 26 o 27 años, no recuerdo. 26 años. 26 años. Y tú decías como, esta persona que quiere seguir, ¿me entiendes? Claro. La edad no lo va a acompañar, ¿me entiendes? Como que de repente hacían algunas excepciones, pero ellos, claro, tú los veías como más niños. Claro. No, tenían 26 años, pero tú sentías como que eran más chicos en el fondo. Pero tú decías que lamentable que no hay una continuidad. No hay una continuidad, exacto. Claro, es que ahí también ocurre un fenómeno que es la eterna infantilización Claro. de las personas con discapacidad, Exacto. sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, que se da Exacto. mucho. Pero no son eternos niños, son adultos. Claro. Son adultos con algún tipo de diagnóstico. Pero si el contexto perpetúa la discapacidad, perpetúa este contexto como de sobreprotección, va a perpetuar la discapacidad. Claro. Por lo tanto, es súper importante que también cada como dispositivo tenga su inicio y su fin, pero no por ello que terminen los apoyos. Claro. Yo estoy súper de acuerdo con que las escuelas especiales tengan una restricción de edad, pero eso no quiere decir que luego no haya continuidad. Como sociedad y como organizaciones también de la educación, hay que hacer algo en torno a la inclusión, la plena inclusión, porque no sacamos nada con, claro, la persona con discapacidad tiene acceso a la educación, se supone, pero no es una garantía. Tiene acceso a la educación hasta los 26 años, Claro. pero luego, ¿qué ocurre con la educación más técnica? Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Disculpa, pero es que entiendo el concepto de no infantilizarse, en el fondo no va por ahí. A lo que quería llegar es que, perfecto, estaban ahí porque estaban haciendo cosas, estaban creando, pero sabemos que después de cuando llegan a sus casas no va a haber alguna oportunidad laboral para Por ellos. supuesto. A eso me refiero. ¿Me Ajá. entiendes? Que a eso va la frustración. Es que claro, si es que no hay un apoyo, Claro. efectivamente van a quedar rezagados en su casa. Exacto. Entonces no puede haber una pérdida de habilidades después de 26 años formándose para algo. Tiene Claro. que haber continuidad. Por ejemplo, hay algunos institutos técnicos Sí. que dentro de su formación regular han incorporado modificaciones curriculares para las personas con discapacidad. Por ejemplo, está el Duoc UC, que tiene estos sí. programas que en donde Exacto. incorporan a Siguen personas con siendo discapacidad, como pero siguen siendo algunos. algunos, ¿ya?
pero aún así a mí me gusta que sea la integración, porque hay otros que han Así hecho diplomas como aparte, Claro. no solo para personas con discapacidad. A mí me gusta la A mí integración. me gusta la integración Sí, también. Pero de al todas menos maneras. también existen estos otros diplomas Claro. en las universidades, por ejemplo, está la Universidad Andrés Bello, está la Universidad Central, que también realizan diplomas de habilidades, obviamente. Igual cada uno tiene su desafío ahí después con la continuidad laboral, pero es una tremenda oportunidad de integrar experiencias y realidades, porque si los dejamos a los chiquillos, a todos en el colegio eternamente, Claro. no vamos a poder derribar la infantilización que se ha generado. Y el Exacto. mensaje que le estamos dando a ellos, además, a ellas. O sea, no, hasta acá tú puedes llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les limitamos? El límite es el cielo. O sea, yo al menos desde la terapia ocupacional, yo soy terapeuta ocupacional y de formación, soy directora de estas dos organizaciones de Nexo Inclusivo y Fundación Neo Inclusión, pero como terapeuta, la premisa de la intervención es confiar en los usuarios en los que tú intervienes. Si tú no confías, mejor no metas las manos porque vas a hacer más daño. Exacto. Entonces, si tú partes de la premisa de que todas las personas con apoyo pueden superarse, pueden lograr sus metas en la vida, el límite es el cielo. ¿De qué va a depender? De su ecosistema, de su contexto, de cómo potenciamos estas habilidades. Maravilloso, Pau. Sí. Estábamos viendo también las redes sociales de @Nexo Inclusivo, apasionados por la inclusión. Ahí la gente también, en caso de que tenga alguna duda, alguna consulta, quiera, digamos, internalizar un poco algunas temáticas que hemos estado abordando, lo puede hacer, ¿cierto? Sí, claro. Nexo Inclusivo está orientado a la asesoría a empresas. Realizamos capacitación, inclusión, reclutamiento y selección de personas con discapacidad. Evaluamos procesos que sean universales para que ninguno quede fuera de un proceso de reclutamiento y selección libre de sesgos de discriminación arbitraria. Hacemos también todo lo que tiene que ver con política, gobernanza, intervenir con los altos mandos para que esto sea un lineamiento corporativo y no el cumplimiento de una sola ley. Y también realizamos el levantamiento diagnóstico, que es una estrategia que nosotros hemos desarrollado y depurando con estos 6 años de la organización. Nosotros partimos mucho antes de la ley de inclusión de personas con discapacidad y hemos ido depurando esta estrategia como una estrategia de evidenciar un poco partamos por casa, Claro. que hay personas con discapacidad dentro de la organización y es un poco como derribar el mito de que no hay, porque parten muchas veces las organizaciones desde esa premisa, no tenemos personas con discapacidad y es como sí, y podría ser tú la persona con Claro. discapacidad dentro de la organización y lo has naturalizado como no, es que estoy acostumbrada a vivir con fibromialgia. Podría ser una discapacidad dependiendo de la vivencia de la persona. Exacto. Totalmente. Y Oye, tienen ese trabajo, disculpa, sí, dale. Francisco, tienen ese trabajo con Nexo Inclusivo, pero también tienen la organización, la fundación, ¿cierto? Neo Inclusión. Sí, y la Fundación de Inclusión está orientada 100% a a personas con discapacidad que han necesitado mayores apoyos para su inclusión plena. Ahí tenemos 2 líneas de trabajo. La línea permanente, que son usuarios que a través de 2 proyectos que tenemos, la cafetería inclusiva, que estamos a puertas de abrirla ya prontito ahí en Ñuñoa, buenísimo. una cafetería Vamos a inclusiva conocerla. que va a Bravo. ser atendida por personas con discapacidad. Y por otro lado tenemos el proyecto de encuadernación artesanal. Ahí nosotros vendemos regalos Ya. corporativos, cuadernos, a empresas y personas a través de nuestra web. Y esos cuadernos son realizados por personas con discapacidad. Algo que yo no esperé es que el alto valor que le genera a las personas con discapacidad cuando realizan ese producto, cuando lo generamos como una actividad para generar recursos para ellos mismos, para que generen empleo y sus propios recursos, yo pensaba que iba a ser un medio simplemente, pero el significado que ellos les han entregado a estos cuadernos cuando van a las ferias, cuando le decimos, oye, una empresa compró 500 de sus cuadernos La alegría, la emoción. es increíble Pero verlos es cómo se emocionan, cómo se comprometen, ya hay que sacar la Sí. pega. Entonces es muy lindo ver como el significado que ellos le han generado. Y este trabajo, para algunos, es un trabajo permanente, como Claro. empleo especial, como los que existen en España, que acá no existe la figura legal de Centro Especial de Empleo, pero nosotros le pusimos Centro Especial de Empleo Chile. Y la otra línea es de empleo con apoyo. A quienes identificamos en este proceso que tienen mayores habilidades y competencias y que solo faltaba como potenciar estas habilidades transversales para el trabajo, los egresamos a trabajar en Zara, H&M, Buenísimo. Forever 21, en distintas organizaciones que nos aperturan puestos de trabajo. Oye, es que, pero imagínate, lo que tú estabas diciendo, que claro, ellos se sorprendían o se motivaban, pero es que claro, siempre, o sea, por años les dijeron que no se podía, que no se podía. La sociedad discrimina constantemente en el día a día. Lo hemos conversado acá, por ejemplo, si en estos momentos uno quiere, por ejemplo, ir a un hotel, ¿cierto? Nosotros podemos ir a un hotel, ok, no sé, quizás vais a tener problemas de lucas, bueno, te la arregláis, vas. Está el lugar para ir, perfecto, vas, te vas a duchar. Hay personas que con discapacidad
que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no están las condiciones. Son pocos, por ejemplo, los hoteles inclusivos, si lo vemos en el tema del ocio, ¿me entiendes? Si quieren ir al cine, si quieren tomar una micro, es súper limitado, más en región. Así es. O sea, acá hay algunos tintes, digo tintes, porque en realidad no es como que esté todo súper integrado. Claro. Digamos las cosas como son. Destacar, por ejemplo, la gestión que se hizo a través de la Fundación Down 21 en el Congreso, con estos chicos que trabajan en el Congreso hace varios años ya, ellos se han mantenido. Y tú, me hace sentido lo que tú dices, como dar el ejemplo a ustedes, en el caso como fundación, el mismo Congreso, o sea, en el fondo que incorporó a personas con síndrome de Down hace varios años atrás. Bueno, podría incorporar 4 más perfectamente. ¿Me entiendes? Absolutamente. O sea, ¿o no? Y ir más allá también, o sea, no categorizar por tipo de discapacidad. Exacto. Porque finalmente hay que evaluar por competencias. Cuando uno Exacto. lo contratan para un trabajo, te contratan por competencia, Así no es. por tu diagnóstico. Sí. Y eso, por ejemplo, ha ayudado a derribar muchos mitos. Por ejemplo, antes se pensaba que en minería no se podía generar inclusión. O sea, ¿cómo se te ocurre? Me decían, si los exámenes preocupacionales no van a pasar. Ok, eso es lo que tú crees, vamos a hacer la evaluación. Voy a demostrarte lo contrario. Hicimos el diagnóstico, tenían el 1% adentro, ya estaban. Acompañamos un proceso de acreditación, claro, personas con distintos tipos de diagnóstico, pero no sabían que presentaban discapacidad. Entonces, derribar los mitos de que no, es que las personas con discapacidad no pueden, no, tu diagnóstico no te define, no te debe limitar. Y como sociedad tenemos que acompañar de que eso no sea un estigma, sino Así que es un somos. Podemos ser personas con discapacidad igual de capaces que cualquier otro. Maravilloso. Me encanta, Y qué necesario también llevar estos temas, ¿cierto?, a la televisión regional. Al menos eso a nosotros nos interesa muchísimo, Panchito, y creo que Sí. tanto tú como yo siempre hemos estado dispuestos a llevar estas temáticas que son tan necesarias para nosotros como sociedad. Así es. Y la discapacidad no está ajena a nadie, porque Exacto. todos finalmente de algún modo vamos a estar con un grado de discapacidad. Por ejemplo, cuando seamos viejitos nos vamos Exacto. a mover distintos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que me gusta esta evolución. Yo siempre hago este mismo comentario, lo vengo haciendo hace años, cuando estaba en otro canal también, pero a mí me llamaba profundamente la atención, y cuando niño me llamaba mucho la atención que a las personas con síndrome de Down las escondían antes. Y me da y me da pena, me da rabia, porque lo recuerdo. Recuerdo conversaciones quizás cuando yo era niño de otra gente que miraban muy extraño a las personas con síndrome de Down. Afortunadamente hoy día veo a muchos papás y mamás orgullosos de sus hijos e hijas en las calles, como todo el mundo, ¿me entiendes? Y eso también es parte de una evolución. Entonces a veces, claro, uno es súper crítico con el tema, pero también uno se empieza a mirar un poco más para atrás, evidentemente en términos de relacionarnos, al menos el hecho que estemos hablando esto acá, ya hay una evolución, ¿me entiendes? También estoy súper de acuerdo contigo que hay tantas discapacidades y que siempre quizás nos quedamos como con las más visibles, ¿no? Pero, insisto, yo leí testimonios terribles de personas, de familias con síndrome de Down con un nivel de ignorancia impresionante. O sea, que decían que las personas con síndrome de Down era porque 2 hermanos tenían relaciones sexuales, a ese nivel, ¿me entiendes? Había Como- también una ignorancia Sí. que actualmente sigue estando, quizás no de esa manera tan Claro, severa, sí. pero sigue estando, y por eso es importante, Paulina, que tú hayas venido aquí a tu Conexión Matinal. Te agradecemos Sí. mucho tu tiempo y tus ganas de querer, digamos, visibilizar todo esto que ustedes hacen como Fundación Neo Inclusión, y también el trabajo que ustedes hacen en Nexo Inclusivo. Muchas gracias por la invitación y por aperturar este tema. Creo que es súper importante, tanto para región metropolitana como para el resto de las regiones, Exacto. que hay oportunidades. De hecho, nombré algunas cadenas también con esa intención, Sí, por supuesto. de que están haciendo inclusión. Hay que acercarse a las Así es. empresas, hay que acercarse, y seguramente igual van a llegar a nosotros, o que nos contacten directamente. Eso. Tenemos la posibilidad ahí de ir abriendo puertas. Conocemos empresas que están sumamente comprometidas y que quieren ir más allá de la ley, pero hay que atreverse. Eso, Maravillosa. y ven cuando quieras, de verdad, nos Muchas interesa gracias. este tema, poder seguir desarrollándolo y destacando también lo positivo. Porque a veces se sataniza mucho el tema de la empresa, ¿no? Pero Sí, de todas hay maneras. empresas que están haciendo la pega bien también. Sí, Sí, hay obvio. muchas, Y hay hay harta. muchas. Hay muchas Quizás que la están minoría comprometidas. que no lo está haciendo tan mal, pero siempre se puede más. Sí, Eso siempre. Esa es la idea, siempre Esa es seguir la idea. empujando más. Exactamente. Paulina Molina, Gracias, Valeria. presente aquí en tu Conexión Matinal. Nosotros, Panchito, nos vamos a una breve pausa comercial Sí, pues. y ya estamos de vuelta. Perfecto.